Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien esta mañana. Estamos cumpliendo con comenzar nuestro en vivo. En muy pocos minutos daremos comienzo a la presentación del libro La niña que se escondía demasiado. Estoy aquí con nuestra amiga y por supuesto escritora Jocelyn y vamos a hacer la presentación de este libro para toda Viña del Mar. En pocos momentos daremos inicio entonces a esta presentación. Éxito. No, yo creo que también empiezan a ver a gente que está sentada y quieren agarrarlo. ¿Sí? Voy a poner tu film. Hola. Vamos a comenzar la transmisión en vivo de la presentación del libro de La niña que se escondía demasiado en la Feria del Libro de Viña del Mar. Aquí está Ángel. Tal como habíamos anunciado, en unos breves instantes vamos a comenzar la presentación del libro La niña que se escondía demasiado, de la autora Jocelyn Pérez, quien será presentada por Ángel Salcedo de Tu En, que es nuestra librería y editorial que viene directamente de Corea y que es el país invitado en la Feria del Libro de Viña del Mar. Así que les dejamos el escenario y el público para ustedes. Buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Salcedo, formo parte de la empresa True Contents. Como bien nos presentaron, nos dedicamos a unir dos mundos, América Latina y también Asia. La idea es que haya un intercambio cultural entre nosotros y en esta oportunidad vamos a presentar el libro La niña que se escondía demasiado. Para eso, muy brevemente, quiero hablarles sobre Jocelyn Pérez Gallardo, nuestra escritora e ilustradora que está aquí presente. Ella es una diseñadora e ilustradora chilena, estudió diseño en la Universidad de Valparaíso, también estudió ilustración para publicaciones infantiles y juveniles en EINA, en Barcelona, y en esta misma ciudad finalizó el máster en ilustración y cómic en la Universidad Elizabeth. En el 2008, su libro ilustrado La niña que se escondía demasiado, que es el que estamos presentando, fue galardonado con la medalla Colibrí de IBI Chile. Y en este mismo año ella fue seleccionada como una de las 100 jóvenes líderes del país. En 2019 publicó Stay Home, alfabeto de todas las razones para no salir de casa. Y en 2020 ilustró el libro infantil Pequeño León, escrito por Consuelo López, y recientemente ha ilustrado el libro Ciudad helada y ardiente, escrito por Melina Pogorelsky y publicado por Lecturita Ediciones en Buenos Aires. Actualmente ella trabaja como directora de arte en la empresa de videojuegos Cangrejo Ideas y es docente en el Instituto Profesional Arcos de Viña del Mar. Vemos que sin duda alguna es un historial bastante atractivo. Sin embargo, venimos a hablar sobre este libro. Por eso, Jocelyn, me gustaría comenzar preguntarte de inmediato. Sabemos que este es un libro que se escribió en el 2016 y que en el 2017 fue publicado. Han pasado 5 años, pero es la primera vez que este libro está aquí presentándose en la Feria de Viña del Mar. Cuéntame, ¿de qué trata La niña que se escondía demasiado? Ya, ¿se escucha bien? Sí. Como tú dices, Ángel, en 2016 empecé a pensar esta historia, ¿ya? Y precisamente en este curso de publicaciones infantiles y juveniles, en una asignatura de libro álbum. Entonces ahí comencé a trabajar la historia de la niña que se escondía demasiado, los primeros bocetos, el primer como
escrito de la historia, porque este libro es escrito e ilustrado por mí, y lo empecé a desarrollar. Y el año 2016 lo postulé a un fondo del libro, de los fondos de cultura, donde ahí obtuve entonces los fondos para poder crear la historia, y a raíz de eso se lo presenté a la editora de Muñeca de Trapo, Macarena. En esa instancia la editorial recién estaba naciendo. De hecho es el primer libro que se publica en la editorial Muñeca de Trapo en 2017, y a Macarena le interesó mucho la historia de esta niña, y ahí comenzamos a trabajar en conjunto, a desarrollar en conjunto a partir desde lo que yo ya tenía escrito y los primeros bocetos e ilustraciones que ya tenía del libro, y empezamos a trabajar el guión, el storyboard y las ilustraciones finales, que ya finalmente publicamos en julio o agosto por ahí del año 2017. Y este libro, para contarles a ustedes, se trata de una niña que llega a vivir a un hogar de menores, y habla de ese proceso de adaptación que tiene la niña al momento de llegar a esa casa, donde se encuentra por ahí con unos personajes que en un principio le atemorizan, todo su entorno le atemoriza, es muy distinto quizás a lo que ella acostumbraba, pero es interesante que en la historia nunca mostramos los motivos de por qué está en ese lugar, simplemente se muestra ese proceso, cómo ella se va acostumbrando y va recogiendo herramientas para adaptarse a un nuevo entorno. Eso es más o menos como un resumen de la historia. Entiendo, Jocelyn. Sin duda alguna es un tema que se habla poco hoy en día y es bastante valiente y arriesgado hacer un libro con una temática que digamos que no es agradable, pero es necesaria conversarla. Ahora, han pasado 5 años. ¿Cuál ha sido la trayectoria de este libro? A ver, el año 2017 que lo publicamos, lo presentamos en Valparaíso, por ahí en Santiago también hubo algunas ferias en que estuvimos mostrando, pero ya fue el año 2018 que también más o menos como en agosto, octubre, no me acuerdo muy bien la fecha, nos avisan que había recibido la medalla Colibrí, que es un premio que se entrega cada año desde esta organización que se llama IBI Chile, y se entrega cada año para reconocer distintas publicaciones de distintos géneros dentro de la literatura infantil y juvenil. En este caso, La niña que se escondía demasiado fue premiada como mejor libro álbum. El libro álbum es un tipo de libros donde la historia se va narrando a través de las imágenes y los textos. Las ilustraciones cuentan muchísimo, tienen muchas capas de lectura, no es un típico libro ilustrado donde la ilustración va apoyando al texto escrito, sino que se van entrelazando ambos lenguajes. Que fue algo que dentro de mis estudios estuve observando muchos libros, y por lo tanto cuando recibí ese premio me sentí como lo estoy haciendo bien. Y eso fue el 2018. El libro fue también escogido como mejor libro álbum también por la temática que abordaba, que tú decías, Ángel, es una temática difícil, que no estaba presente en la literatura infantil chilena. No se hablaba mucho de los hogares de menores, de niños, niñas y adolescentes. No se había publicado nunca un libro dirigido a niños que hablara de este tema, ¿ya? Y por esos motivos también, bueno, por la ilustración, cómo se fue dando el tratamiento de la historia de una manera muy sutil y que generara finalmente un diálogo, que este libro permitiera que se abriera el diálogo sobre estos temas que no se hablan mucho en la infancia. Muchas gracias por tu respuesta. Y no es cosa sencilla o se dice muy fácil ganar este premio, pero es una organización que desde 1953 se dedica a promover la lectura de los niños y adolescentes.
que de hecho se creó después de la Segunda Guerra Mundial pensando en una manera de trabajar junto con UNICEF. Así que es un reconocimiento muy valioso. De verdad que a nosotros nos llena de orgullo poder trabajar contigo y con tu libro. Ahora, sabemos que también eso tuvo incluso un recorrido internacional, que lo vamos a tocar más adelante. Sin embargo, en cuanto a la temática del libro, yo soy una de las personas que vi muchas veces tu libro por la portada y no me imaginé el contenido. Cuando lo leí, lo tuve que leer como 3 veces porque yo tenía mis dudas si realmente lo había entendido correctamente, y sí habla de este tema, de una niña en este hogar de acogida, y realmente es muy duro. Pero yo me di cuenta que habían detalles en este libro que no están claros, que tú no los muestras, sino que los dejas como a interpretación. ¿Cuál era exactamente la intención de esto? ¿Por qué ocultar estos detalles? ¿Qué buscabas tú cuando creabas este libro? A ver, como decía antes, este libro presenta un tema que es cómo mostrar la vida dentro de un hogar de menores, pero de una manera en que se abra al diálogo. Por lo mismo, el libro no dice cuáles fueron las razones de por qué esa niña llegó al hogar, porque la verdad es que los motivos de que se institucionalicen a los niños y niñas y adolescentes son muchos y muy fuertes. Y no quería mostrarlo porque la importancia era que pudiésemos conversar y que los lectores también se preguntaran, hicieran esa pregunta. No quería que fuera un libro que te entregara toda la información, sino que generara esto, como tú, Ángel, ¿por qué? ¿Por qué no se dice el nombre de la niña? ¿Por qué no se dice las razones de por qué está ahí? Simplemente porque también el libro en verdad busca quizás como ser como muy humilde y sencillo también, y no meternos quizás como en categorizar algo, sino que dejarlo lo más abierto posible. Sí, conversábamos previamente que era una manera de mostrar la realidad del niño negativa, o sea, lo que sufre, a lo que se enfrenta, e independientemente de las circunstancias que lo hayan llevado a estar en un lugar como este, sin duda alguna el sufrimiento es igual. O sea que lo abandonen, sea que no tenga padres, que hayan muerto, o cual sea la situación que los haya llevado ahí, el sufrimiento es el mismo. Claro, sí. Y también porque no lo quería como dejar en un tema particular, porque, repito, hay muchos motivos, muchas razones de por qué estos niños terminan en estas instituciones. El libro también va entregando distintos, a través de la ilustración, muchas pistas en cada una de las páginas donde el lector puede hacerse una idea o puede interpretarlo, o también puede investigar si le interesa el tema. Y eso lo deja como muchas veces, no sé si ya puedo hablar de esto, pero el libro es muy, también uno de los lectores que más busca este libro están relacionados con el área de la salud mental, de la educación, porque es un libro que abre el diálogo, y con una mediación se puede generar discusiones o mostrar en la infancia, en la sala de clases, en terapia, en las mismas instituciones, se puede conversar abiertamente del tema, y también de una manera muy simple, muy sutil, porque el libro sí lo muestra. No lo muestra, en el libro yo no hago ningún juicio de valor, simplemente se muestra la historia. Entiendo. De manera de que más que contar una historia específica, digamos que muestras una realidad, y que con esa realidad permite estos espacios, es decir, conversar del tema, hacer visible algo que normalmente no lo es.
Y comentabas lo del aspecto de que muchas personas con la parte de educación y especialistas en la salud se han interesado con este libro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese contacto con ellos? ¿Qué han opinado del libro? ¿Cómo lo han visto desde su punto de vista profesional? El libro, bueno, lo que he conversado con algunas personas que se han acercado a mí o que me han comentado, o también a la editora, les sirve mucho para trabajar principalmente el tema de la adaptación. Es bastante transversal. No es solo como hablar de la primera experiencia en un hogar de menores, porque también puedes trabajar con él, por ejemplo, el primer día de clases, o incluso siempre hasta nuestras propias experiencias como adultos, quizás el primer día en mi nuevo trabajo, o cuando estoy recién empezando a conocer personas, porque en el libro las ilustraciones van mostrando que esta niña llega al hogar de una manera y al pasar la historia ella se va transformando, va encontrando en cada habitación partes de un disfraz que ella se va poniendo, una máscara, va agarrando cosas y se va adaptando visualmente también, hasta llegar a un punto en que ya no se reconoce que es distinta a como se veía antes. Entonces, y eso se hace también a través de estos escondites que ella va buscando, y se hace como una interpretación de que mientras más cosas ella va poniendo en su disfraz, se va escondiendo también y se va sintiendo al mismo tiempo más adaptada o más segura en el lugar donde está. Entonces aborda eso, cómo nos vamos poniendo máscaras o vamos trabajando la resiliencia para poder adaptarnos y tener las herramientas suficientes para poder vivir una situación dura, una situación difícil. Claro, de hecho, la mayoría, nosotros de adultos, casi siempre pensamos que los niños como que son un poco débiles, pero es al contrario. En realidad son los que tienen la mayor capacidad de adaptarse a situaciones complicadas, y tú lo ilustras muy bien valga la redundancia, en tus ilustraciones, en tu libro, porque el rostro de la niña es que no tenía idea de dónde estaba, pero aún así buscó un mecanismo para poder enfrentarse a la situación. Y digamos que muestra una realidad que en Chile pues ha afectado muchísimo tiempo, es decir, un sistema de que lamentablemente no es muy efectivo, y yo creo que todos los que están aquí presentes, todos los que nos ven actualmente por las redes sociales, conocen un caso, saben de alguien o alguna persona que ha tenido una muy mala experiencia en estos centros, y que lamentándolo mucho pues no ha habido mucho cambio en los últimos años. Sin embargo, estas instancias son las que buscamos para que eso avance. Yo sé que ustedes han notado que aquí al frente tenemos dos libros, uno está en español y el otro está en coreano, y precisamente queremos hablar del alcance que ha tenido este libro, tanto por su calidad y temática y interés a nivel internacional. Por eso, primero quería comentarte, ¿cómo fue tu experiencia en Colombia con este libro? Bueno, el año 2019, a raíz del premio de la medalla Colibrí, desde Colombia me hacen una invitación para ir a la Feria del Libro de Bogotá, y formando parte de la delegación chilena, que invitaron a un grupo de escritoras, escritores, ilustradoras también, para formar parte de esa delegación y presentar el trabajo en la feria. Y también había además de la feria en Bogotá, que es una feria muy grande, donde tuve la oportunidad de compartir actividades con una ilustradora y autora chilena que se llama Francisca Yáñez. Seguramente hay libros de ella por acá también en la feria. Lo sé. Y ahí participamos en actividades dentro de la feria, pero al mismo tiempo la Feria de Bogotá trabaja en regiones. Entonces tuvimos que viajar a distintas localidades a hacer trabajo territorial con agrupaciones. En mi caso, a mí me tocó ir a Barranquilla
donde trabajé en una actividad coordinada también con el Ministerio de Educación, digamos como regional de Barranquilla. Trabajamos este libro de creación de historias también con un grupo de docentes y también otra actividad en una biblioteca comunitaria en Barranquilla donde iban muchos niños y niñas que digamos también estaban quizás en una situación de vulnerabilidad. Donde no había como mucha participación familiar, entonces la biblioteca se hacía cargo de cuidar a los niños antes de sus clases y después de las clases, y luego ya ellos iban a sus casas cuando había algún adulto que pudiera cuidarlos. Y ahí participamos con este libro, súper interesante, lo leímos en conjunto, hicimos una actividad. Pude ver también cómo otras personas, no solo de Chile, interpretaban la historia. Y ahí pasa también, también lo hemos conversado, el adulto ve aquí en este libro algo que los niños lo toman como de otro punto de vista, porque tiene varias lecturas. Los niños lo ven como un juego, como el escondite, se pueden hacer varias preguntas a partir del libro, por ejemplo, ¿por qué se esconde la niña? ¿Y tú por qué te esconderías? ¿Qué te da miedo? Y así, ir preguntando, o cuáles son tus escondites favoritos, porque también esconderse es un juego. Entonces, el tema de las máscaras también es súper interesante. En Barranquilla, como se hace el carnaval, los niños estaban súper felices porque podían hacer máscaras como pensando que era una fiesta también. Tienen como quizás como otra mirada de la historia. Claro, ¿no? Y de hecho es impresionante que cuando lo lea un niño puede interpretarlo de muchas maneras positivas siempre, pero la mirada del adulto es bastante distinta, porque normalmente uno tiene una mirada un poco más amplia de la situación, pero eso le da un plus al libro, porque permite la conversación, permite las preguntas, permite que no es solo que un padre le regala este libro a su hijo y que lo lea y ya, sino que el niño va a tener dudas, va a fomentar la buena comunicación y de esta manera, por supuesto, aprende tanto la familia entera, el mismo niño, y sobre una temática que no hay por qué ocultarla. O sea, no es algo que porque ellos sean niños no tengan que enterarse de qué sucede. Al contrario, eso muestra o desarrolla en ellos la empatía y también la intención de ayudar. Y es algo que yo creo que tu libro sin duda alguna lo promueve. Ahora, hablamos de Colombia. Sin embargo, en Colombia yo no creo que lean mucho coreano, ¿cierto? Cuéntame, ¿cómo fue que tu libro, por supuesto premiado, con un gran reconocimiento internacional, terminó vendiéndose en librerías de Corea? ¿Cómo fue ese proceso? Ahí yo no tengo mucho que ver en ese proceso, es más un trabajo que hizo la editora de Muñeca de Trapo. Saludos a Macarena que nos está viendo. Sí. ¿Verdad? Ahí está la nota. Ella hizo contactos en la Feria del Libro de Buenos Aires, estuvo visitando, viendo cómo comprar ella para la editorial licencias de publicaciones y también vender. Correcto. Mostrando el catálogo de Muñeca de Trapo y en esos intercambios que es lo propio que se hace en las ferias internacionales, ¿cierto? Consiguió digamos como esta vinculación con una editorial coreana y también junto con la agencia Vuelan las Plumas, DRT, ¿cierto? También se hizo todo un trabajo de la venta de estas licencias del libro La niña que se escondía demasiado y también de otro libro de Muñeca de Trapo que se llama Añañuca, que es un libro escrito por la editora, por Macarena Morales, e ilustrado por Paulina Leite. Esos dos libros entonces se vendieron los derechos. Y bueno, eso es la información. Se dice fácil, pero que un escritor villamarino haya hecho todo su esfuerzo por publicar un libro
y que haya tenido ese alcance a nivel internacional, yo imagino que eso te produce mucha emoción, ¿no es cierto? Sí, es que es algo que en verdad no me espero. Fue súper sorpresivo cuando me lo contó la Maca, la editora. Fue algo como, de verdad que uno piensa que eso nunca te va a pasar, que es muy lejano, y imaginarse llegar a Corea, que culturalmente tiene una potencia súper grande actualmente, o sea, llegan a todo el mundo con todo el contenido cultural que están haciendo, y es súper importante, o sea, abre un camino para mí como el profesional súper fuerte, que tengo que también enfocarme a seguir en eso. De verdad, felicitaciones, y yo creo que todos los que están presentes valoran mucho tu esfuerzo, y yo destaco mucho la valentía de tomar una temática muy complicada, que tal vez incluso pudo haber tenido rechazo. De repente en algún momento tú pensaste que no iba como a caer muy bien el libro. ¿Te pasó? Sí, de hecho, no sé si se escuchó bien la pregunta, pero en un principio, el 2017, cuando recién estábamos vendiendo el libro, era difícil venderlo, porque al final son los padres los que toman las decisiones de qué libro comprarle a los hijos, y cuando veían la historia o entendían como más o menos cuál era el trasfondo del libro, decidían no comprarlo. Entonces, por eso, es un libro que hay que mediar, que hay que trabajarlo como en conjunto de un adulto que entienda la historia, que sepa manejarlo, o también, bueno, también dejarlo para que haya un disfrute estético de la ilustración, y que los niños vayan descubriendo e interpretando lo que ellos vean en las ilustraciones. Pero sí, en un principio fue difícil. La portada del libro también, digamos, no es una portada muy comercial, no tiene colores tan llamativos, es súper, ahí sí puedo hablar también como de las decisiones de la ilustración y editoriales que estuvimos tomando con la Maca. La paleta de colores es bastante sutil, para dar quizás, suavizar un poco el tema. Y los dibujos también, como los fuimos tratando de una manera muy sutil para que la historia no se viera tan fuerte, tan quizás agresiva por el tema, etc. Sino que poco a poco fuera como surgiendo a través de estas pistas, de las ilustraciones, de cada elemento que se iba poniendo en las páginas, fuera contando parte de la historia. Entonces la portada, por ejemplo, si la vemos aquí, tiene poquitos elementos. Aparece la niña escondiéndose, tapándose los ojos, hay una maletita, un lápiz que está en el suelo. Lo que queríamos mostrar con esta portada es que esta niña está tratando de dibujar su propio hogar. Y al reverso se ve también quizás después pueden acercarse al estanque y lo ven en más detalle, pero es un grupo de niñas y niños que están formando una casa. Entonces también con esto queríamos mostrar que no es solo la historia de la niña, sino que son muchos niños y niñas que están en esta situación. Entonces, claro, la portada tiene mucho sentido, pero no un sentido comercial, sino que tenía un sentido que estaba vinculado con lo que se está contando. Y igual fue como arriesgarse, porque estos libros quizás no se venden tanto como, no sé, un libro que tenga un color llamativo o que tenga la cara de un personaje súper interesante o entretenido, sino que fuimos fieles como a lo que queríamos contar en la historia. Y al principio, claro, cuesta, pero con el tiempo, ya 5 años, ¿cierto? Sí, 5 años. Este libro sigue súper vigente, y de hecho esta es la segunda edición del libro, y sí, es como, creo que tiene para rato. Tiene para rato. Sí, personalmente me afectó mucho yo creo que en esta versión la ven un poco mejor, esta ilustración, porque a simple vista es simplemente una ilustración, pero después que lee el libro y ve la ilustración es que uno se pone a pensar todas las personas que están sufriendo o pasando por
muchas dificultades en estos hogares y yo espero verdaderamente que esto motive, que mueva a las personas, que no sea solo un asunto emocional, sino que sin duda alguna pueda motivar a la acción, que es lo que en el fondo uno está buscando. Y yo recuerdo que en las conversaciones que teníamos, tú me decías que no te veías como un activista social o algo así, simplemente en el momento de escribir el libro necesitabas una buena historia, pero escogiste algo que pudiera ayudar. Pudiste haber escogido cualquier tema, pero escogiste algo que pudiera favorecer al resto. Sí, sí, es que también he tenido experiencias haciendo algunos talleres, bueno, en esa época, como en el año 2014, 2015, iba a varios hogares a hacer talleres de dibujo, de ilustración con niños, niñas, también adolescentes. Varias amigas trabajaban digamos, como en instituciones que apoyaban quizás como desde la parte psicosocial A los menores. Claro, sí. Y yo por mi lado trabajé unos 5 años en una fundación, una corporación de rehabilitación en salud mental para personas mayores, adultas. Pero ahí también se vivía la experiencia de que muchos de ellos vivían en hogares. Entonces también como que de alguna manera estaba como vinculada con esas realidades desde una manera como externa. Correcto, pero no formamos parte del grupo, pero... Y tampoco me considero una experta para nada en infancia o digamos como en el... pedagogía, todo eso, como artista, claro. sino que fueron como esas cosas que se te van quedando como de lo que ves, de pero la es que eres verdad. artista, esa es la diferencia, eres artista y Claro. tú plasmas lo que sientes o lo que quieres transmitir a través de las imágenes. Entonces no hay que ser experto, sino ser artista para poder mostrar eso a través de un libro y personalmente de verdad te felicito. Aquí estamos un poco cortos de tiempo, podríamos hablar mucho de este tema, sabemos que a todos les interesa, pero justo ahora es la oportunidad de los que forman parte de la audiencia y están prestando atención a esto. Si quieren tener alguna pregunta, alguna observación que puedan hacerle aquí a nuestra escritora e ilustradora, con mucho gusto ella va a estar encantada de responder y mi amigo Marcelo nos va a ayudar con el libro. ¿Quieren hacer alguna pregunta? La señorita. Más cerca, lo más cerca. Tienes que ponerte lo más cerca posible. Me alegro mucho que ustedes estén aquí y estén integrando, o sea, no solo trayendo libros coreanos a Chile, sino que también llevando libros chilenos a Corea. Eso es una actividad pero maravillosa. Es decir, para mí es algo muy, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra. ¿Alguien más que quiera aportar algo, tal vez hacer una pregunta, darle los agradecimientos a nuestra escritora por su tan buen libro? Bien, tenemos las palabras finales. La idea es que en este momento tienes la oportunidad de expresarte, Jocelyn, tienes la oportunidad de expresarte, puedes tocar cualquier tema. Y bueno, el micrófono es tuyo. Sí, bueno, cosas que quizás no las mencioné.
Soy una autora niña marina, entonces también es súper importante para mí estar presentando el libro por primera vez acá en esta feria, que chica, que yo he visitado. Y así que también para ti, Ángel, darte muchas gracias por como la organización, la gestión de este evento también, y que fue una sorpresa para mí porque no sabía que el libro en coreano iba a estar en este stand. Una amiga me mandó, bueno, la Sofi, me mandó una foto del libro en coreano y fue como, oh, qué impresión. Así que, claro, porque este libro no llegaba a Chile solo al mall coreano, ¿cierto? Sí. Entonces es difícil tener acceso al libro. Yo tengo como los ejemplares que me corresponden por ser autora, pero el libro no sabía que estaba a la venta y menos en Viña. Así que estoy muy contenta y para mí de verdad es importante presentar el libro en esta feria. Y eso, sí, eso quería mencionar. Bueno, Muchas gracias. De mi parte, a nombre de la empresa, estamos muy agradecidos porque nos permitieras el tiempo para entrevistarte, para que tus conterráneos puedan apreciar tanto el arte, la buena labor que has hecho. Quisiera destacar brevemente muchas cosas del libro. Es un libro que Jocelyn mencionó que tiene pistas, y es verdad, en cada una de las ilustraciones los invito cuando lo compren que se den cuenta de los detalles que tienen, porque cada detalle, no digamos que es una manera de criticar algo, sino de mostrar una realidad. Por ejemplo, casi no hay adultos, entonces uno piensa, esos niños están solos en esa casa, se cuidan entre ellos, hay alguien de verdad que los esté vigilando. Así como eso, hay muchos elementos en este libro que fomentan a la conversación y a dar a conocer este tema. Personalmente, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por tu arte. Gracias a ti, Ángel. Finalmente, Antes de decir una última cosa que también, bueno, yo como autora no trato como de hacer libros para educar o con algún objetivo como moral, ni nada de ese tipo, pero sí abrir estos espacios de discusión sobre temas que son importantísimos, y espero que esta institución, que ahora tiene un cambio de nombre, y esperemos que también haya cambios más profundos, que sí apoyen y defiendan y que se respeten los derechos de las niñas, los niños y de los adolescentes. Muchas gracias por tus palabras, gracias a la organización, gracias a Macarena, que no sé por qué red social nos está viendo, pero sé que nos está viendo, que es la editora de Muñeca de Trapo, la editora de este libro, a esta organización. Y bueno, no acaba aquí el evento. Justo al frente de la editorial Chuem tenemos los libros a disposición para que puedan adquirirlos, y por supuesto nuestra autora va a estar para firmarlos si quieren compartir un rato más con ella, si quieren hacer alguna pregunta, ella con mucho gusto va a recibirlos. Los invitamos aquí al frente. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un muy buen día y disfruten de la feria, que hoy es el último día. Gracias. Esta ha sido la presentación